Estamos en tiempos interesantes a nivel mundial. Se escucha una cosa, se escucha crisis, se escuchan tiempos complicados. Pero lo cierto del caso es que esto no es nuevo. A lo largo de la historia es así y probablemente va a seguir siendo así hasta que el Señor venga y reine para siempre. Esa es nuestra esperanza. Y lo mejor es que ¿quién va a reinar con Él? Nosotros, por favor, sí. Nosotros que somos sus hijos. Y bueno, para hablarles un poquito de este pasaje, vamos a ver qué estaba pasando en ese momento. Habacuc, y lo que encontramos en el libro que él escribe. ¿Han leído alguna vez Habacuc? Sí, es un libro corto, es 3 capítulos. Si usted quiere puede leérselo rapidísimo, pero nos deja muchas enseñanzas. Habacuc profetiza en Judá y escribe sobre la mala conducta del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía eso, ¿verdad? Hemos hablado aquí, a veces hacía cosas, Dios venía y a veces ejercía disciplina sobre ellos. A veces parte de esa disciplina era que otros pueblos los sometieran, los llevaran cautivos. Entonces Habacuc está hablando un poco de eso. Los caldeos vienen sobre Israel, pero después lo bonito de esto es que siempre Dios va a hacer también algo e interviene contra los caldeos y también profetiza la caída de este pueblo caldeo. Ahora, los profetas estaban inmersos en el pueblo. Ellos tenían una conexión muy especial con el Señor, pero no estaban ajenos a las cosas que sucedían, a las cosas que pasaban. Ellos lo sufrían también. Así que lo que vamos a ver hoy tiene ese contexto. Habacuc es conocido como el profeta preguntón. ¿Conoce usted una persona preguntona? Cuando mi hijo, usted sabe que uno conoce los tonos de voz del hijo, ¿verdad? De los hijos. A veces mi hijo me dice, papá. Y yo cuando él me dice eso, yo sé que me va a decir algo importante o viene una pregunta. Quiero darle un consejo. Deje que sus hijos hagan preguntas. Motívelos a hacer preguntas, porque esta es la forma en cómo ellos obtienen información valiosa. Una persona que sabe hacer buenas preguntas obtiene buenas respuestas. Así que por más simple que usted crea que es la pregunta que le está haciendo su hijo, póngale atención, escúchelo, dele valor a esa pregunta y eso va a generar en él la seguridad de seguir haciendo preguntas a lo largo de su vida. Las grandes preguntas traen grandes respuestas. Y la gente que hace las mejores preguntas y se cuestiona ciertas cosas, pueden llegar a ser grandes empresarios, le pueden llegar a solucionar la vida a muchísimas personas. Así que hay un valor muy grande en hacer preguntas. Me encanta esta frase, no hay preguntas tontas. Y vemos a Habacuc preguntándole al Señor. Habacuc hace las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios tarda tanto en ejecutar su juicio sobre la maldad? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Miren que yo no. Y un día de estos, cuando estaba estudiando Habacuc, me acordé de mi hijo. Porque un día me dijo, papá, tengo una pregunta. Y me dijo lo siguiente. Y vean cómo empezó. Papá, ¿Dios es todopoderoso? Y yo, sí. Vino al club el día que vieron esa lección. Dios está en todo lado. Sí. Y Satanás es muy malo. Sí. Entonces, si Dios es todopoderoso y Satanás es tan malo, ¿por qué Dios ha durado tanto en eliminarlo? Y yo, Felipe, yo en mi mente decía, ¿por qué no me hará estas preguntas cuando está con el abuelo mejor? O con la abuela, ¿verdad? Y entonces yo trataba de explicarle que todo tiene su tiempo, pero ¿cómo le explicas a un niño profecías? Los niños son súper literales. Bueno, Habacuc se hacía este tipo de preguntas. También encontramos frases muy lindas en las que todos somos edificados, y yo sé que usted las ha escuchado, como por ejemplo en el capítulo 2, versículo 4, dice así: he aquí, aquel cuya maldad no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe
¿Quién no se ha identificado con este pasaje? Otro, en el 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Es lindísimo. Otro, en el 2:20 dice, mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y uno que me gusta mucho a mí está en el 3:2, capítulo 3, verso 2, dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla resplandecer. Estos versículos nos llenan de ánimo. ¿Sabe qué significa Habacuc? Uno de los significados de su nombre es el inseguro. Eso es un dato curioso. ¿Por qué? No sé, así lo bautizaron. Pero imagínense vivir cuando ustedes de chiquitos le dicen, hey, inseguro, ven acá. Inseguro, venga a comer, inseguro. ¿Será por eso que él hacía tantas preguntas? Puede ser. Pero ese era uno de los significados de su nombre. Y una de las frases más célebres que encontramos en el 3:18, lo vamos a ver más adelante, ahora solo la voy a mencionar, dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Ahora, ¿cómo es que podemos tener gozo aún en medio de las diferentes situaciones que vivimos? ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podríamos decir, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación? ¿Cómo en medio de esta situación Habacuc podía tener tan claro esto para su vida? Porque nuestra vida, cuando somos hijos de Dios, no quiere decir que está libre de problemas, ni de crisis, ni que mágicamente todo se nos resuelve. Todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos pruebas, cada familia tiene sus luchas, usted tiene las suyas, yo tengo las mías. Juan 16:33, ahí encontramos este pasaje que dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero también el versículo nos dice que tenemos que confiar. También a veces nos metemos en problemas por nuestras propias malas decisiones, pero eso es punto y aparte, no vamos a hablar de eso hoy. Lo importante acá es que la Escritura nos da luz y nos indica cómo podemos salir adelante en medio de esos momentos. Y ahora sí quiero que me acompañe a Habacuc 3 del 16. Y quiero aquí que usted trate de transportarse a ese momento, porque a veces leemos los pasajes de la Biblia, pero nos cuesta, pasamos muy rápido y nos cuesta entender lo que estaba viviendo una persona cuando escribe. Y no es lo mismo tratar de ir ahí, tratar de entender cómo se sentía, aunque no va a ser al 100%, pero tratar de entender lo que estaba pasando para poder interpretar lo que está diciéndonos un pasaje. Ahora, en el 3 del 1 al 15, de versos 1 al 15, Habacuc es una descripción de Dios, de su poder y de todo lo que va a hacer. Eso léalo en su casa. Pero a partir del 16 vemos la condición humana, la realidad humana que estaba viviendo Habacuc en ese momento. Y lo voy a leer para ustedes. Dice así: oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, yo me imagino que eso era como, ¿verdad? Aquí adentro, lo que él estaba, y él sentía algo raro. Después dice, a la voz temblaron mis labios. ¿Sabes? Usted es una persona que le tiemblan los labios cuando está muy nerviosa. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Vean la condición en la que está escribiendo él. Después dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Viene la parte ahora bonita, dice. Aunque la higuera no florezca, bueno, esta no es tan bonita, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace
andar. ¿Cómo podemos estar firmes en tiempos de crisis? Como una persona, vea todo lo que está pasando aquí, Habacuc, y lo voy a leer el mismo pasaje, el 16, en otra traducción, es la traducción en lenguaje actual, y dice así: cuando escucho todo esto, me tiemblan los labios y todo el cuerpo. Siento que mis huesos se desmoronan y que el suelo se hunde bajo mis pies. ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que notar acá? Que Habacuc no esconde su realidad. ¿Qué obligaba a un profeta como él dejar esto registrado de esta forma? ¿Qué podrían pensar los otros pueblos de él? ¿Qué podrían pensar otras personas que tal vez lo conocían al dejar esto así registrado de esta forma? Porque él estaba en shock. Cuando yo leo sobre Habacuc, me parece que está desestabilizado emocionalmente, porque todo esto se le estaba manifestando de forma física. Toda la angustia que él sentía, temblaban sus labios, se estremecía el cuerpo. En pocas palabras, en buen tico, le iba a dar un yello, como decimos aquí. ¿Usted ha escuchado cuando una persona dice me va a dar algo? Eso parecía lo que estaba experimentando Habacuc. Entonces yo decía, qué interesante que él no lo esconde, no lo niega, lo dejó escrito y registrado. Entonces, ¿por qué a veces nosotros queremos jugar de superhombres y supermujeres cuando estamos pasando por problemas? Si tenemos grandes ejemplos en la Biblia, de que grandes hombres de Dios pasaron también por momentos de debilidad. Elías, después de ver una gran victoria y desciende fuego sobre los profetas de Baal y consume todo el holocausto y toda la cosa, lo amenaza Jezabel y huye. Queda también registrado. Jesús, justo antes de que lo arrestaran, él siente tanta tensión, estaba tan angustiado que se va con sus discípulos y les dice: ayúdenme a orar, por favor. Los ingratos se duermen. ¿A qué club de amigos, verdad? Pero también queda registrado. Entonces, ¿por qué nosotros a veces queremos esconder lo que nos pasa? Queremos omitirlo, no queremos que nadie se dé cuenta. Hay gente que pasa por grandes problemas y grandes situaciones, y hasta que ya reventó, hasta el puro final, fue a pedir ayuda, cuando podía pedir ayuda antes. ¿No se supone que para eso somos familia? ¿No se supone que para eso somos hijos de Dios? Entonces, ¿por qué pasamos ocultando lo que nos pasa? Sí, a veces lloramos, sí, a veces estamos tristes. Y aquí en este ejemplo de Habacuc a mí me conmovió mucho, porque yo no lo veo escondiéndose, yo lo veo siendo transparente. Y hoy, miles de años después, nosotros estamos viendo este estado en el que él estaba escribiendo. ¿Sabe cuál era la diferencia entre ellos y muchos de nosotros, a veces entre los profetas? En la calidad de conexión que ellos tenían con Dios. Por eso, aunque usted los vea escribiendo de esta forma, después usted los va a ver escribiendo de otra manera, en victoria, describiendo lo grande que Dios es, describiendo los milagros que Dios hizo, a pesar de que ellos vivieron momentos complejos y complicados. A veces también buscamos respuestas en muchos lados, y sabemos que Dios tiene muchas formas de responder. A veces Él responde que sí, a veces que no, a veces rápido, a veces difícil. Habacuc le contestaba con cierta, ¿qué ha dicho Habacuc? Con cierta rapidez, pero a veces a nosotros no nos pasa así. ¿Quién se ha sentido abandonado? ¿Quién se ha sentido que Dios no lo escuche? A veces a mí me ha pasado. ¿Quiénes llevamos años orando por algo y esa respuesta no ha llegado? Bueno, lo que tienes que saber es que aún en medio de eso, no importa el tiempo que hayas pasado orando, no importa si Dios todavía no ha respondido, y no importa lo dura que sea esa prueba, Dios no te abandona y Dios no te abandonará. Él está ahí contigo, Él está pasando contigo, Él está sufriendo contigo, y por algo es que lo estás pasando, por algo es que lo estamos pasando, pero Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a abandonar. Pero mientras estamos ahí, ¿cómo es que reaccionamos?
Eso es, le quedan 10 minutos. ¿Cómo reaccionamos? Porque es muy fácil tener una buena reacción en buenos momentos. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué pasa cuando la respuesta que queremos o que estamos esperando no llega? Se nos sale la carne, ¿no? La humanidad. Y empezamos a buscar respuestas por todo lado. Les voy a contar algo, una historia personal. Hace un tiempo estaba sufriendo, ¿conocen lo que es alergia? ¿Quién ha tenido alergia? A ver, para saber si no me siento solo. Muchas gracias. Urticaria, y usted siente que le pica, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, en el día está bien, pero para mí es importante el descanso en la noche. Para usted también debería hacerlo. Porque cuando uno descansa bien, el cuerpo se repara, se previenen enfermedades mentales, ayuda al temperamento. Por eso yo soy así tan buena gente. No tan buena gente, pero me gusta descansar, me gusta cuidar ese tiempo. Cuando la alergia me empezó a afectar el sueño, ahora sí. Entonces me dice mi esposa, vaya al doctor. Uno nunca quiere ir, ¿verdad? Y yo llego al doctor, ¿verdad? Y estoy ahí contándole. Yo estaba así sentado viéndolo y él no me volvía a ver. Y yo contándole, doctor, aquí. Y no me decía nada. Entonces yo desesperado quería llevarle las respuestas al doctor. Y entonces, de hecho, unos meses antes le había escrito, creo que a Rafita, oren por mí, por favor, que los intercesores, y verdad, y yo seguía con lo mismo. Y llego al doctor, y el doctor ahí apuntando, porque le empiezan a preguntar unas cosas, y no me decía nada el hombre. Entonces yo empiezo a tratar de darle mi propio diagnóstico. ¿No será que un alimento me está cayendo mal? No creo. Y no creo. Ya yo tenía como 10 minutos de estar hablando y no me decía nada el doctor. Entonces ya empecé a impacientarme. Entonces digo, doctor, entonces ¿qué tengo? ¿Qué va a pasar? Porque yo vengo aquí buscando respuestas. Y me dice, muchacho, ya el doctor mayor, muchacho, eso que usted tiene miles de orígenes. Miles de orígenes, por muchas cosas puede pasar. No creo que sea alergia, no creo que sea esto, no creo que sea lo otro. En resumen, le voy a decir lo siguiente. Dígame, doctor, ¿usted se va a curar? Y yo, ahora sí, el diagnóstico, la medicina, el tratamiento. Pero es lo que me dice, usted se va a curar cuando Dios quiera que se cure. Oye, yo salí indignado. Y yo tenía una discusión interna conmigo mismo. Yo decía, Alonso, ¿cómo es posible que usted vino a esta consulta? Está diciéndole todo lo que usted tiene el doctor, y el doctor le va a dar esta respuesta. Ahora cuando le cobren, usted va a decir que Dios se lo pague. Es verídico. Es verídico. No era la respuesta que yo quería. No. Pero era la respuesta que me dio el doctor. ¿Cuántas veces reaccionamos así? A mí se me salió ahí y yo estaba furioso. Iba para afuera, cabizbajo. Recuerdo que llegué ahí a contarle a Gaby. Gaby fuerte risa también, como ustedes. Pero esa no era la respuesta que yo quería. Yo quería salir con un diagnóstico y con una cura. Yo no fui a buscar al doctor para que me dijera, eso se le va a quitar cuando Dios quiera. Eso, por favor, o sea, ¿qué es esa respuesta, doctor? Ya después me sentía mal, porque yo dije, sí que no tengo fe, ¿verdad? Es que qué mal. Se supone que yo soy una persona de fe y me enojé con esa respuesta. Ay, Dios mío. Ahora cada vez que yo siento que Dios me va a sanar, me acuerdo del doctor, se me va a quitar cuando Dios quiera. Pero yo sé que Dios no me ha abandonado. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que cuando yo siento eso, Él tiene control de mi vida y Él me va a cuidar. Y es cierto, se me va a quitar cuando Él quiera, porque Él es el dueño de mi vida y Él tiene control de todo lo que me pasa. Igual que como tiene control de todo lo que te pasa. ¿Sabe? A Dios no se le estaba pasando lo que Habacuc estaba viviendo. Y Habacuc hace una descripción interesantísima aquí. Porque cuando escuchamos
higuera, esa palabra en los libros proféticos, eso significaba libertad, paz, seguridad y prosperidad. Todo eso estaba seco ahí en el pueblo. No tenían libertad, no tenían paz, estaban inseguros, y lo que menos podían esperar era un futuro próspero. O sea, ese panorama era crudo, era complicado. Pero más adelante Habacuc había escrito: el justo por la fe vivirá. Y fe es creer aunque no lo hayas visto. Fe es confiar aunque aún no lo estés viviendo. Fe es creer que Dios lo puede hacer. Fe es creer que aunque estés pasando por el momento más oscuro de tu vida, Dios te puede sacar y te puede dar libertad. Eso es fe. ¿Es usted una persona que se considera justa? Justo es el que cree en Dios, y esta promesa es para su vida. Y hoy se vislumbran tiempos complicados, tiempos complejos. Se ven amenazas por un lado, por otro. Nuestro país está atravesando por situaciones complejas, ¿no es cierto? De inseguridad, de una cosa, de la otra cosa. Pero el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Y ahí es donde está la fuente de nuestra fortaleza. Porque debemos recordar que el que nos sostiene es Dios. No son las noticias, no es el periódico, no es el gobierno, no es la economía, no son tus propias fuerzas, no es tu chequera, es tu Dios y es tu fe. Por eso es que venimos acá, para fortalecer la fe, para estar firmes en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, cuando las cosas no van bien. Porque la vida es así. De repente estamos muy bien y de repente puede cambiar. De repente la despensa está llena, de repente puede faltar. Pero en esos momentos, recuerda: mas el justo por la fe vivirá. El Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y aunque esa respuesta tarde, aunque esa respuesta a veces no es la que quieres, tienes que tener claro que Dios va a traer algo nuevo a tu vida, aunque no sea lo que hayas estado esperando. Puede ser algo diferente, pero puedes estar seguro que es lo mejor, porque Dios te conoce y Dios sabe lo mejor para ti. Qué interesante, porque el inseguro, esto tocó mi corazón, ahora está diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Ya yo no veo aquí un inseguro, yo veo una persona que su significado o el significado de su nombre ya perdió vigencia. Ya no es el inseguro, ahora está profetizando, ahora está hablando, y ahora el Espíritu de Dios también está trayendo sobre nosotros esa misma convicción. No sé si hoy entraste a este lugar lleno de preguntas, buscando respuestas. Lo que sí sé es el Dios que tengo y lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Eso sí lo sé y lo tengo claro. Aunque tus fuerzas se agoten, aunque sientas que ya no des más, es ahí en ese tiempo cuando el Señor es especialista en intervenir. Por eso es que estamos pidiendo por una visitación especial de Dios, ¿o no? Y ahora, mientras estaba terminando unas notas, estaba arriba escuchando la oración y los cantos, y más oración, y más oración, y más cantos. Y el lugar estaba lleno de la presencia del Señor, porque Dios nos va a visitar. ¿Y sabe qué es lo más importante de esto? Porque a veces podemos tener llena la despensa, llena la cuenta del banco, no tener necesidades económicas, pero somos desiertos espirituales. Estamos secos por dentro. Ya no oramos, ya no nos da lo mismo venir a la iglesia, nos da mismo orar, nos da lo mismo adorar.
Por eso estamos necesitando y estamos pidiendo una visitación especial del Señor. Es tiempo que el Señor avive su obra. Es tiempo que el Señor avive su iglesia. Es tiempo que el Señor avive tu vida. Es tiempo que el Señor avive mi vida. Y veremos las cosas maravillosas que Él puede hacer. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Esta es una declaración de confianza. ¿Qué es todo? ¿Es tus problemas? ¿Son tus pruebas? ¿Es esa enfermedad? ¿Es mi urticaria? ¿Mi alergia? ¿Es esa situación que no ha cambiado? Esa situación que a veces te entristece, esa situación que a veces te tiene estancado. Con todo, Dios nos está haciendo una invitación a acercarnos a Él y a alegrarnos en Él a pesar de lo que estemos viviendo, porque en Él hay fortaleza, en Él hay fuerza, y es ahí donde debe estar puesto nuestro gozo. Lo voy a invitar a ponerse de pie. Este pasaje también menciona que Él hace nuestros pies como de siervas, como los siervos cuando suben a la montaña para alejarse del peligro. Y cuando pasa esto es interesante, porque los siervos ahí encuentran comida, pero ven el peligro de lejos. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere estar arriba de sus problemas, arriba de las complicaciones de la vida? Yo quiero que Dios haga mis pies igual, como de siervas. Y sé que Él lo puede hacer. La vida nos tiene a veces en montañas complejas, muy difíciles. Nos mete a veces en complicaciones que tal vez no nos imaginábamos. Pero Dios está ahí. Dios está con nosotros. Él no te ha dejado y no te va a abandonar. O sea, a mí me impactó mucho cuando descubrí el nombre del significado de Habacuc, porque una persona insegura no escribe todo esto. Pero no fue Habacuc, porque la escritura es inspirada por Dios. Es Dios escribiendo a través de Habacuc. Dios perfecciona nuestras debilidades. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ti hallamos el gozo y la fuerza que necesitamos para atravesar los momentos difíciles. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama, un Dios que tiene el control de cada detalle que sucede en nuestras vidas. Y hoy oramos para que tú tomes las peticiones de la iglesia, de tus hijos, las traemos delante de ti y oramos para que intervengas. Oramos por milagros en la salud, por milagros en las finanzas, por milagros en las familias. Oramos, Dios, para que oportunidades de empleo se abran. Oramos, Señor, para que tal vez esas cosas que han estado ahí pegadas por mucho tiempo sin resolver, ahí tú intervengas y abras puertas y abras caminos, Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Queremos ser testimonio para esta generación de un Dios vivo. Queremos ser testimonio para esta generación que cada día se desvía más de ti, se aleja más de ti. Queremos ser testimonio de que tú estás vigente y que estás cerca tuyo. Es lo mejor que cualquier persona puede hacer. Oramos para que avives tu obra en medio de nosotros, para que soples sobre nosotros, para que nos bendigas, para que tu mano nos guarde y nos proteja, y podamos decir con todo: yo me alegraré en el Señor. Porque es ahí donde dependemos, es ahí donde habitamos.
aún en medio del dolor, aún en medio de las situaciones difíciles, queremos confiar en el Señor, en Adonai, que es mi fortaleza. Confiamos, Señor, en que tú estás con nosotros, en que tú no nos abandonas. Y como siempre creemos, vamos a escuchar buenas noticias de lo que tú harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, así creemos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y crea lo que Él puede hacer en su vida.